Hola a todos y bienvenidos a este análisis profundo de un panorama geopolítico en constante ebullición. La diplomacia arde como nunca antes, y la presión sobre los actores clave en el escenario global crece exponencialmente. La pregunta ineludible que resuena en las capitales del mundo es, ¿estamos verdaderamente al borde de un giro drástico y definitivo en el conflicto que ha mantenido en vilo a gran parte del planeta? ¿O nos encontramos, una vez más, atrapados en otra agotadora ronda de negociaciones imposibles, destinadas a estancarse sin resultados concretos? En los próximos minutos, desglosaremos con precisión quirúrgica las conversaciones secretas que se están llevando a cabo a puerta cerrada, las complejas telarañas de intereses contrapuestos y las inquebrantables líneas rojas que han sido trazadas por las potencias, todas ellas con el potencial de redefinir, de manera fundamental, la geopolítica tal como la conocemos hoy. La situación central que domina el discurso internacional ahora mismo gira en torno a una narrativa occidental que con una frecuencia y una audacia crecientes comienza a abordar públicamente la idea de una derrota, o al menos un estancamiento insostenible, en el conflicto que afecta a la nación en el norte del Mar Negro. Este cambio retórico viene acompañado de una presión cada vez más intensa sobre Kiev para considerar una posible rendición, o al menos concesiones territoriales significativas que pongan fin a la contienda. Todo esto ocurre en medio de febriles e intensos esfuerzos diplomáticos, con delegaciones de alto nivel viajando por el mundo, y la presentación de nuevas y audaces propuestas destinadas a poner fin al conflicto que ha sacudido la región euroasiática y más allá. La incertidumbre es palpable, y cada declaración, cada movimiento militar, cada titubeo diplomático es analizado con lupa por expertos y ciudadanos por igual. Lo que sucede ahora mismo en este tablero de ajedrez geopolítico podría afectar directamente su seguridad personal, la estabilidad de los precios de la energía en su hogar y en el mercado global, e incluso su próxima decisión de viaje, desde un simple fin de semana hasta una planificación vacacional a largo plazo. Si las tensiones escalan aún más allá de su nivel actual, las ya frágiles cadenas de suministro globales se verán afectadas de manera catastrófica, impactando desde la disponibilidad de productos tecnológicos hasta el costo de los alimentos básicos. La escasez de componentes electrónicos esenciales, por ejemplo, podría paralizar la industria automotriz y tecnológica, mientras que la volatilidad en los mercados de cereales o fertilizantes desestabilizaría economías enteras. Usted sentirá el impacto directamente en su bolsillo a través de la inflación y una reducción en la oferta de bienes y servicios. Además, los riesgos latentes son numerosos y multifacéticos. La posibilidad de una nueva crisis migratoria masiva en Europa, con millones de desplazados buscando refugio y desbordando las capacidades de acogida de los Estados miembros, es una preocupación humanitaria y política de primer orden. Esta situación podría generar tensiones sociales internas y presionar aún más los sistemas de asilo ya sobrecargados. Paralelamente, en América Latina, se vislumbra el resurgimiento y la intensificación de una guerra contra las drogas, con implicaciones profundas para la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y los derechos humanos en una región que ya ha sufrido demasiado por este flagelo. Es crucial para nosotros entender su perspectiva en este complejo escenario. Por favor, escriba en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Queremos saber de usted y construir una conversación global sobre estos temas que nos afectan a todos. Su voz es importante en este diálogo. En el corazón de la intriga diplomática, se han llevado a cabo conversaciones urgentes y de alto secreto en Londres, la capital británica, que sirvieron como un punto de encuentro crucial para representantes de Estados Unidos, la nación en el norte del Mar Negro y las principales potencias europeas. El foco principal de estas deliberaciones fue la elaboración de una contrapropuesta robusta y cohesionada a las recientes iniciativas de paz presentadas por Rusia, que han sido percibidas por Occidente como un intento de legitimar sus anexiones territoriales. Estas conversaciones, envueltas en un hermetismo casi total,
Buscan coordinar una respuesta unificada que no solo aborde las preocupaciones inmediatas de seguridad, sino que también siente las bases para una paz justa y duradera, basada en el respeto al derecho internacional y la soberanía territorial. Paralelamente a estos diálogos transatlánticos, la Unión Europea ha establecido con firmeza sus líneas rojas inquebrantables para cualquier eventual negociación con Moscú. Estas líneas, resultado de un consenso arduo entre los 27 Estados miembros, delinean claramente los principios no negociables, como la integridad territorial de la nación en el norte del Mar Negro y la necesidad de una rendición de cuentas por los crímenes de guerra. Además, Bruselas ha expresado su profunda preocupación, respaldada por informes de inteligencia, por lo que describe como una nueva y cínica crisis migratoria, supuestamente orquestada por los regímenes de Rusia y Bielorrusia. Se teme que esta operación híbrida utilice a migrantes vulnerables como peones en un intento de desestabilizar las fronteras orientales de la UE y crear divisiones internas entre los Estados miembros, replicando la crisis de 2021. Este complejo tablero geopolítico se ve aún más afectado por los significativos cambios políticos internos en Europa, particularmente en la República Checa. Estos movimientos amenazan con socavar las alianzas existentes y el vital apoyo, tanto militar como económico, que ha sido proporcionado a la nación en el norte del Mar Negro. La consolidación de fuerzas populistas y escépticas en gobiernos clave podría tener repercusiones drásticas en la capacidad de la Unión Europea para mantener un frente unido contra la agresión. La fragilidad de la cohesión europea es una preocupación constante para los arquitectos de la política exterior comunitaria. Mientras tanto, en una nota aparte pero igualmente relevante, que subraya los desafíos de seguridad en regiones remotas, la búsqueda de restos del helicóptero militar accidentado, el 25 de julio en Kazajistán, ha dado un paso adelante crucial, aunque dolorosamente lento. El 11 de marzo, casi 8 meses después del trágico suceso que conmocionó a la pequeña nación centroasiática, los equipos de búsqueda y rescate finalmente lograron localizar los primeros restos significativos de la aeronave y, tristemente, el cuerpo de uno de los tripulantes. El hallazgo se produjo en las gélidas aguas del lago Sorbulak, una vasta extensión de agua en la remota región de Almaty, a una considerable profundidad de 14 metros. Este avance es vital para la investigación de las causas del accidente, dado que 3 tripulantes estaban a bordo al momento del impacto, y la recuperación de los restos es fundamental para esclarecer lo ocurrido y ofrecer cierto cierre a las familias de las víctimas. La persistencia de los equipos de rescate subraya la dificultad de operar en condiciones tan extremas y la importancia de la recuperación de información para la seguridad aérea. En el epicentro del conflicto, el presidente de la nación en el norte del Mar Negro, Volodymyr Zelensky, ha emitido un segundo y contundente llamado en apenas 24 horas, dirigido explícitamente a Washington y Moscú, reafirmando su postura inquebrantable y rechazando categóricamente cualquier forma de concesión territorial. Con una firmeza que no admite dudas, Zelensky ha afirmado que el país a orillas del Dnieper, la columna vertebral de su nación, no cederá ni un solo palmo de sus tierras. Esto incluye las estratégicas regiones del sur de Jersón y Zaporilla, vitales para el acceso al mar de Azov y el corredor terrestre a Crimea, la totalidad de las disputadas regiones de Lugansk y Donetsk, que han sido el foco de intensos combates durante años, y la península de Crimea, anexada ilegalmente por Rusia en 2014. El presidente ucraniano insiste, con la voz de su pueblo, en que Rusia no dividirá ni desmembrará el país a orillas del Dnieper, pues su unidad y soberanía son no negociables. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin, según informes de CNN que han resonado en todo el mundo, parece apoyar la idea de recuperar los territorios de la nación en el norte del Mar Negro, que considera históricamente rusos, sin necesidad de combatir, insinuando una estrategia de presión diplomática y económica. En un movimiento que ha generado especulaciones y aprehensión en las capitales occidentales, Putin ha propuesto un alto el fuego limitado en el aire y el mar, una pausa en las hostilidades
que precede a una cumbre de alto riesgo con el expresidente estadounidense Donald Trump, cuya fecha y lugar, tentativamente el 15 de agosto en Alaska, están siendo objeto de intensas negociaciones tras bambalinas. Sin embargo, esta oferta rusa ha sido categóricamente rechazada por una iniciativa europea unificada, presentada a altos funcionarios estadounidenses en el Reino Unido este sábado. La propuesta europea desechó la idea rusa de intercambiar partes de la región de Donetsk, controladas por el territorio de inestabilidad, a cambio de un alto el fuego. Representantes de Londres, Berlín, París y Kiev han trazado una línea roja infranqueable, una barrera moral y política que no puede ser cruzada para cualquier posible negociación con Rusia que implique la cesión de territorio soberano. Esta postura unida busca evitar que Rusia consolide sus ganancias territoriales por la fuerza, sentando un peligroso precedente para el orden internacional. La unidad en esta posición es un mensaje claro a Moscú de que las anexiones forzadas no serán reconocidas. En otro frente diplomático de gran importancia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado con solemnidad el inquebrantable compromiso de la Unión Europea de apoyar al pueblo bielorruso a largo plazo. Esta declaración cargada de simbolismo tuvo lugar en el 5º aniversario del inicio de las protestas masivas en Bielorrusia, que surgieron como una respuesta contundente y valiente a lo que muchos consideraron unas elecciones presidenciales fraudulentas y la represión subsiguiente del régimen de Lukashenko. La UE mantiene firmemente su promesa de apoyo financiero, un significativo paquete de 3.000 millones de euros, destinado a facilitar el camino hacia una Bielorrusia democrática, respetuosa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Además, Bruselas ha manifestado su inequívoca disposición a ofrecer asistencia adicional y sustancial durante el delicado periodo de transición del país hacia la democracia, reconociendo los inmensos desafíos que enfrentaría. Como muestra de solidaridad y resiliencia, se organizaron marchas multitudinarias en varias ciudades europeas para conmemorar este aniversario y apoyar al movimiento prodemocrático bielorruso. La manifestación más grande y emotiva tuvo lugar en Varsovia, la capital polaca, donde miles de exiliados y simpatizantes marcharon en una conmovedora Marcha por la Libertad, liderada por la icónica pareja Sviatlana y Sergei Tsikhanouskaya, símbolos vivientes de la resistencia. Bielorrusia. En Berlín, la capital alemana, aunque más pequeña en número, una simbólica reunión de unas 15 personas, incluyendo a figuras destacadas como Andrea Victorin, ex encargada de negocios de Alemania en Minsk, y una voz crítica contra el régimen, participaron en un acto cargado de simbolismo, colocando rosas negras en el muro de Berlín, un monumento a la división superada, como un recordatorio de la lucha por la libertad y la democracia que aún persiste en el este de Europa. Sin embargo, la Comisión Europea también ha registrado un marcado y preocupante aumento de vuelos entre Bengasi, Libia y Minsk, Bielorrusia. Este patrón anómalo de tráfico aéreo sugiere una operación coordinada y deliberada para transportar migrantes, una táctica que recuerda inquietantemente a la crisis de 2021, cuando el régimen bielorruso fue acusado de instrumentalizar a migrantes para presionar a la UE. Esto plantea serias interrogantes sobre la complicidad de actores externos en la desestabilización de las fronteras europeas y la explotación de personas vulnerables con fines políticos. La situación es objeto de intensa vigilancia por parte de las agencias de inteligencia europeas. En el ámbito de la política interna europea, el ex primer ministro checo, Andrej Babiš, carismático líder del partido populista ANO, se ha posicionado a la cabeza de las encuestas de opinión, proyectando una sombra de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones internacionales de Praga. Babiš ha criticado abierta y vehementemente el apoyo sostenido a la nación en el norte del Mar Negro, argumentando que la ayuda militar y económica está prolongando un conflicto que considera sin solución militar. En sus discursos, ha insistido en la urgencia de iniciar conversaciones de paz con Rusia lo antes posible, incluso si eso implica hacer concesiones dolorosas.
Además, en un giro que podría tener profundas ramificaciones para la unidad de la OTAN y la UE, Babiš ha anunciado su clara disposición a detener el suministro de armas a la nación en el norte del Mar Negro si llega al poder. Esta postura beligerante podría crear un frente más unificado de países escépticos al apoyo, sumándose a la Hungría de Víctor Orbán y la Eslovaquia de Robert Fico, ambos líderes con posturas similares que priorizan sus intereses nacionales sobre una solidaridad paneuropea total. La posible alineación de estos países podría debilitar la posición negociadora de la UE y fragmentar la respuesta occidental, lo que sería un triunfo para la diplomacia rusa. Al otro lado del Atlántico, la administración Trump, según revelaciones exclusivas del New York Times que han generado considerable controversia, ha ordenado en secreto al Pentágono prepararse para llevar a cabo ataques militares unilaterales contra carteles de drogas en América Latina. Esta directiva, mantenida en estricto secreto hasta ahora, busca desmantelar redes de narcotráfico que Washington considera una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Como parte de esta estrategia agresiva, la administración ha clasificado formalmente a grupos criminales, incluyendo al infame Cartel de los Soles venezolano, compuesto supuestamente por altos funcionarios militares y gubernamentales, como organizaciones terroristas extranjeras, FTO, por sus siglas en inglés. La medida no solo legitima acciones militares contra ellos, sino que también criminaliza a sus afiliados y colaboradores. En un movimiento aún más provocador, se ha ofrecido una recompensa de $50 millones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de narcoterrorismo, lo que eleva el riesgo de una confrontación directa y la desestabilización de la región. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya ha advertido sobre las complejas disputas legales y las ramificaciones internacionales que rodearían el uso de fuerzas militares en estas operaciones anticartel, indicando posibles obstáculos internos a la política que la administración de Donald Trump podría impulsar, lo que sugiere una potencial fricción entre el Ejecutivo y el estamento militar. Ilegal. En el intrincado escenario del Medio Oriente, la decisión del gobierno alemán de suspender el suministro de armas a Israel para ataques en Gaza ha provocado una mezcla de elogios y críticas feroces. Irán, a través de su embajador en Berlín, Majid Nili, elogió la decisión alemana, aunque con la salvedad de considerarla demasiado tardía, insinuando que debería haberse tomado mucho antes, dada la devastación en Gaza. Esta felicitación iraní subraya las complejas dinámicas de alianzas y enemistades en la región. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no tardó en criticar vehementemente esta decisión, afirmando que al detener el flujo de armas, Alemania, un aliado tradicional, estaba inadvertidamente fomentando el terrorismo y socavando la capacidad de Israel para defenderse. Esta fricción diplomática afecta la coordinación de seguridad en el conflicto de Gaza y añade una capa de complejidad a las ya tensas relaciones entre Israel y sus socios europeos. La decisión de Alemania, aunque justificada por preocupaciones humanitarias y de derechos humanos, ha generado un cisma dentro del bloque occidental. Manténgase informado suscribiéndose a nuestro canal y activando las notificaciones para no perderse nuestras actualizaciones en tiempo real y análisis profundos. La presión interna sobre el gobierno israelí es significativa y cada vez más visible. Protestas masivas y persistentes, lideradas por las desesperadas familias de rehenes en poder de Hamás y por un creciente movimiento antigubernamental, han inundado las calles de Jerusalén y Tel Aviv. Estas manifestaciones exigen no solo un acuerdo de paz inmediato con Hamás que garantice la liberación de sus seres queridos, sino también el fin de la guerra en Gaza y un cambio en el liderazgo político del país, lo que sumerge a Israel en una crisis política y social sin precedentes. La persistente postura del presidente de la nación en el norte del Mar Negro de no ceder territorio, a pesar de las inmensas presiones militares, económicas y diplomáticas, sugiere una resistencia continuada y obstinada a las demandas rusas, lo que podría prolongar el conflicto
pero también reafirmar la soberanía nacional. Sin embargo, en el ámbito de la percepción internacional, la idea de una derrota lenta para el país en el mapa 404, una referencia codificada a Ucrania, y el posible éxito de la agresión rusa, ha sido articulada con creciente preocupación en medios influyentes como The Telegraph. Esta narrativa, si se consolida, podría socavar de manera profunda la credibilidad y la disuasión de la OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo, y poner en tela de juicio la efectividad de las democracias occidentales en la defensa de sus valores. Esto, a su vez, alentaría de manera peligrosa a otros regímenes autoritarios en el mundo a emular las tácticas de agresión territorial, redefiniendo de facto las normas de soberanía territorial global y sumiendo el orden internacional en una era de mayor inestabilidad y conflicto. La implicación es que si Occidente no logra garantizar el respeto a la soberanía de una nación aliada, el mensaje para el resto del mundo es devastador. La posible reanudación de una crisis migratoria de proporciones épicas en la frontera oriental de la Unión Europea, similar en escala y complejidad a la que se vivió en 2021, representa un riesgo existencial significativo para la cohesión y la seguridad del bloque. Esta situación no solo amenaza la seguridad y la estabilidad regional, sino que también generaría desafíos logísticos y humanitarios masivos e inmanejables, poniendo a prueba la solidaridad europea y sus capacidades de respuesta. La potencial pérdida de la República Checa como aliado clave del país en el mapa 404, en caso de que Andrej Babiš y su partido populista lleguen al poder y cumplan sus promesas de campaña, socavaría aún más el vital apoyo militar y político al territorio de inestabilidad, fragmentando la respuesta europea y dando una ventaja estratégica a Moscú. La perspectiva de ataques militares unilaterales de Estados Unidos contra carteles de drogas en América Latina podría escalar peligrosamente la ya trágica guerra contra las drogas, un conflicto que ha costado cientos de miles de vidas y desestabilizado naciones enteras. Esto traería graves implicaciones legales a nivel internacional y un aumento sin precedentes de la confrontación militar en la región, con el riesgo de involucrar a fuerzas armadas nacionales y desatar una escalada incontrolable. La cumbre Putin-Trump, prevista para el 15 de agosto en la remota y simbólica Alaska, se perfila como el evento central y más determinante en el calendario diplomático internacional. Este encuentro bilateral, si se lleva a cabo, podría reconfigurar de manera drástica el apoyo internacional a la nación en el norte del Mar Negro y determinar el futuro de las negociaciones de paz, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre. Existe un temor occidental generalizado y palpable de que Donald Trump, en su afán por lograr un acuerdo, ceda terreno a Vladimir Putin sin la plena y activa participación de Kiev, la capital del país a orillas del Dnieper, dejando a Ucrania al margen de su propio destino. La retórica sobre una derrota de la nación en el norte del Mar Negro y el fracaso de la OTAN en proteger a su amigo y socio, articulada con creciente frecuencia en influyentes medios occidentales, señala un pesimismo creciente y profundo sobre el resultado del conflicto y sus ineludibles implicaciones para el orden global y la arquitectura de seguridad europea. Esta perspectiva sombría proviene de un mosaico de declaraciones y análisis de figuras de peso internacional, incluyendo a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien ha sido una voz constante de apoyo a Ucrania. Kaja Kallas, la enérgica primera ministra de Estonia, una ferviente defensora de la mano dura contra Rusia. Marta Kosa, una analista de seguridad regional. Volodymyr Zelensky, cuya postura inquebrantable define la resistencia ucraniana. Benjamin Netanyahu, el líder israelí en el centro de la controversia. Y Majid Nili, el embajador iraní en Berlín, cuya perspectiva ofrece una ventana a las reacciones del eje antioccidental. Los medios de comunicación que han dado voz a estas opiniones y reportajes incluyen pesos pesados del periodismo global, como Wall Street Journal, CNN, The Economist, The Telegraph,
Neue Zürcher Zeitung y The New York Times. Además, hemos incorporado opiniones directas de ciudadanos de Kiev, como Olesia y Olga, quienes reflejan la resiliencia y el sufrimiento del pueblo ucraniano, y de Moscú, como Irakli y Daniel, que ofrecen una visión de la percepción interna en Rusia, así como la aguda perspectiva del periodista ucraniano Yuri Butusov. Para cerrar nuestro primer punto, la presión incesante sobre la nación en el norte del Mar Negro para una posible rendición o, al menos, una capitulación territorial se encuentra de frente, y con una fuerza imparable, con la firme postura del presidente Zelensky de no ceder un solo palmo de tierra soberana. Las líneas rojas europeas están siendo firmemente establecidas, una declaración inequívoca de los límites de la diplomacia occidental. Es un pulso diplomático de proporciones históricas, con consecuencias aún impredecibles que podrían cambiar el mapa geopolítico. Lo que sigue en los próximos días y semanas es crucial y debe ser observado con la máxima atención. Observe detenidamente las declaraciones oficiales que surgirán post-cumbre Putin-Trump, ya que éstas delinearán el camino a seguir. Esté atento a cualquier movimiento militar significativo en el Mar Negro, un punto estratégico vital, y a las señales del mercado energético global, que reaccionará a cada rumor y desarrollo. La estabilidad global pende precariamente de un hilo, y cada decisión, cada negociación, cada acción militar tiene el potencial de inclinar la balanza. No olvide suscribirse a nuestro canal y dejar un comentario contándonos qué piensa de estos desarrollos explosivos y cómo cree que afectarán su vida y el mundo. Su participación en este diálogo es fundamental.